minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. Quiero saludar a quienes nos ven y escuchan a través de todas nuestras plataformas digitales, el canal de YouTube, quienes están conectados ya desde aquí, desde Venezuela y desde el exterior. La esperanza, la desesperanza, la desconfianza. Un ejercicio necesario para estos días, para poder entrar en calma, o procurar entrar en calma, es la siguiente pregunta: ¿dónde estábamos el año pasado, un día como hoy, políticamente hablando y socialmente hablando? Estaba recién autoelegido Nicolás Maduro, el 20 de mayo, unas elecciones que nos impuso con su constituyente cubana, negándonos a nosotros el derecho a decidir nuestro futuro. Veníamos de frustraciones, nos habían negado nuestro derecho constitucional de revocarlo, ir a un referéndum para revocarlo. Año 2016, derecho legítimo. Ellos nos lo negaron y nos violaron ese derecho. Nos negaron el derecho de ir a unas elecciones regionales, no de gobernadores. Ellos inventaron las de gobernadores, a su imagen y semejanza con la constituyente cubana, para que perdiéramos esos gobernadores, que si hubiésemos ido con un CNE, como se debió haber asignado en el año 2016 en la Asamblea Nacional, hubiésemos barrido las gobernaciones. Y yo no sé, yo me atrevería a decir que aún cuando con el CNE de ellos, que fue con el que ganamos la Asamblea Nacional, hubiésemos barrido con las gobernaciones y los consejos legislativos. Como lo sabían, nos negaron ese derecho. Porque es que ellos en diciembre del 2015 decidieron que no se iban a medir nunca más con nosotros. Ese riesgo no iba a ocurrir nunca más. ¿Por qué? Porque habíamos ganado la Asamblea Nacional con su CNE, por la avalancha de votos, porque nosotros, los ciudadanos, salimos y participamos, porque el voto es un derecho, no es un obsequio de un CNE ni de un gobernante, es un derecho humano. Lo tenemos otorgado por vía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que los pueblos podamos liberarnos de gobernantes que no han funcionado y evitar tener dictadores. No fue ese nuestro caso en Venezuela. Estuvimos secuestrados durante 20 años. Y el año pasado, en esa época, no teníamos rumbo. No teníamos a dónde ir. Nos habían cercenado todos nuestros caminos. Y yo les pregunto, comparado a ese día, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos el respaldo de la comunidad internacional. Tenemos el respaldo absoluto de más de 56 países. Tenemos la representación que habíamos perdido legítimamente hace 20 años, que es el Poder Ejecutivo, que es frágil, que no ha terminado de instaurarse, pero tenemos quien lo represente.
Eso es un valor para quienes, como yo, creemos en los poderes públicos y en las instituciones. Para mí es un valor. Y eso es lo que yo defiendo hoy en día. La fragilidad y lo respaldo. Tiene un nombre, ha podido ser cualquiera. Hoy se llama Juan Guaidó, pero ha podido llamarse Pedro Pérez, y con la misma intensidad defendería esa hebra de legitimidad que tenemos, que nos va a llevar al rescate de la República. Si estamos todos reagrupados, si estamos todos unidos, tanto el liderazgo político como la sociedad. Venezuela necesita hoy una sociedad informada y educada en los asuntos de su país, entendiendo que este es el proceso más complejo de nuestra historia. Estamos intervenidos por todos los organismos internacionales que todos los días hablan de nosotros. Tenemos en este momento que demostrar que somos capaces de valernos por nosotros mismos y que el respaldo de ellos es adicional. Venezuela nos lo reclama. Demanda de nosotros madurez y compromiso. Bueno, y hoy estamos acá, como todos los jueves, con un rato de paz, tranquilidad, relax, orientación psicológica con nuestra queridísima Marisol Ramírez. Bienvenida, Marisol. Gracias, Thais, y de verdad que ojalá podamos tener un buen espacio para la audiencia. Sí, yo comenzaba mi editorial, Marisol, hablando de la esperanza que nacía en los primeros días de enero. Luego se fue convirtiendo en desesperanza y seguramente ya está sembrada la desconfianza. Pero también quería recordarles, como un ejercicio intelectual, que nos ubicáramos en el año pasado, un día como hoy, donde no teníamos absolutamente ninguna opción ni posibilidades de movimientos políticos para poder salir de esto, para compararlo con este presente que sí lo tenemos, y que pareciera que este presente no le está resultando a muchas personas, no lo está convenciendo, y entonces está llegando en la desconfianza y hasta no creen que se pueda solucionar algo. Es imperativo saber qué es una transición, qué significa, cuáles son los lugares comunes de las transiciones, en qué coinciden, y la nuestra. Y lo que más me preocupa, que es lo que quiero que tratemos contigo hoy, es que dentro de esa desconfianza hay cierta patología que ha convertido los únicos espacios que tenemos para informar, orientar, por lo menos en mi caso, orientar, informar, organizar, sembrar un poco de ciudadanía o de democracia, se han convertido en espacios tóxicos, donde quien no esté de acuerdo con alguien es insultado, es ofendido y hasta difamado. En las últimas horas vimos cómo difamaban a la embajadora de Brasil, nuestra queridísima María Teresa Velandria. Sí, y la persona no se retractan. Entonces cometen los errores e inventan cosas. Mira, aquí hay una carta, hay un documento, ya firmaron, ya negociaron, ya nos fregamos todos. Resulta que eso es mentira. Y no se retractan. Es una calumnia. Es una calumnia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos controlar? ¿Por qué nos irrespetamos unos a otros? Importantísimo lo que mencionas, Thais, porque tu manera de presentar el tema me hacía pensar, y un poco lo que le quiero compartir a la audiencia, ¿qué pasa cuando, vamos a empezar por los espacios más pequeñitos, ¿no? ¿Qué pasa cuando en casa, en la familia, ocurre un quiebre importante? Alguna situación difícil, muy difícil, que alude a distintos miembros de la familia. Generalmente tenemos lo que llamamos una crisis familiar, ¿sí? Sabemos que cuando la crisis se prolonga, deja de ser una crisis, que eso es muy importante que lo tengamos claro, para convertirse en un proceso, en un estado. Entonces es muy importante saber que, por ejemplo, cuando hacemos esta comparación con el tema país, nosotros no vivimos en una crisis, vivimos en una emergencia todo el tiempo. Esto se instaló. Además, una cosa inusual también. Inusual. Además, muy signada lamentablemente por la maldad y por la pérdida de la dignidad de la vida, cosa que hemos hablado antes. Pero fíjense, vuelvo al ejemplo. En una situación donde hay un conflicto familiar, un conflicto importante, por supuesto que hay un momento donde es imperativo reconocer qué tengo, qué hemos hecho,
¿Qué estamos haciendo para resolver este problema en la familia? ¿Sí? Y seguramente en esa evaluación nos vamos a encontrar con cosas que, bueno, no sabíamos en un principio de toda esa situación, y recursos, redes, posibilidades que fueron apareciendo a medida que nosotros como familia hemos ido transitando por ese suceso, por ese proceso. Entonces, digo esto porque es importante entender una cosa que yo repito hasta el cansancio: los tiempos sociales son distintos a los tiempos humanos, a los tiempos ciudadanos, a los tiempos personales. Y ciertamente cuando tú pones el ejemplo que teníamos el año pasado, es una pregunta típica que hacemos en psicoterapia inclusive. ¿Qué tienes aquí ahora? ¿Qué te está pasando ahora? ¿Qué tiene este momento que ver con lo que te trajo hasta aquí? Es un ejercicio que nosotros hacemos con el paciente, hacemos con la gente cuando nos consulta, cuando nos pide alguna orientación. Porque es importante que la gente se ubique en su presente, que la gente que nos ubiquemos en el aquí y el ahora. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué no nos gusta? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué está pendiente? ¿Qué queremos que sea mejor? Todo eso es importante en un momento de evaluación, pues. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Es inevitable en un proceso como ese también. Y la gente que me está escuchando seguramente lo puede asociar con su vida, que esa es un poco la idea, que cada quien haga de esto digamos, una asociación, un link con su vida. No podemos evitar los detractores dentro de la propia familia. Aparece el sobrino que dice que quizá yo, que soy la tía, me equivoqué porque, qué sé yo, aparece el hermano, aparece el cuñado, aparece el ahijado, aparece mi mamá, gente muy cercana al propio, y además parte del proceso, que emite sus opiniones en función, muchas veces inclusive, de no haber prestado el apoyo en el momento indicado, de no haber estado disponible para apoyar, de no haber, de ni siquiera haberse enterado. Entonces, desde esa, y voy a tocar una palabra que la audiencia que nos sigue lo debe recordar, desde esa culpa interna que me produce no haber podido ser útil, no haber podido estar cuando me necesitaban, entonces erijo todo un discurso y erijo toda una crítica hacia quienes hacen algo. Tenemos que aprender a diferenciar estas cosas, mi querida audiencia. Tenemos que aprender a darnos cuenta cuando de alguna manera en procesos como este tan personales, y ahora vamos a lo que tú ponías como ejemplo, Thaís, cuánto daño podemos hacernos unos a otros cuando desconocemos, ¿verdad?, lo que está pasando. Ojo, y esto no quiere decir que todo me tiene que gustar como ciudadana. No, yo tengo el derecho a poder disentir. No nos olvidemos que una de las cosas que permite la democracia es disentir, es expresar mi opinión. Pero una cosa es expresar mi opinión, una cosa es disentir, y otra cosa es hacer justamente lo que critico: destruir, calumniar y, por supuesto, dividir, que es el principal efecto, el principal ingrediente que por supuesto va a generar desconfianza, desesperanza, como posiblemente tú bien lo decías, en este momento hay ciertos indicadores que nos hablan de que se hace de nuevo presente, se hace de nuevo constante, una visión y una actitud un poco desganada, para decirlo de alguna manera, con respecto a los pasos que posiblemente nos pueden parecer lentos, pero absolutamente necesarios dentro de una sociedad. Algo que me llamaba poderosamente la atención y me preocupaba mucho en los primeros años de Hugo Chávez. Yo recuerdo que cerraron el Congreso, sacaron a patadas a funcionarios de carrera, empleados y obreros. Además, con el estigma de que vienen del Congreso corrupto, hay que sacarlos a patadas. Sí. En aquel momento yo veía como hombres y mujeres de más de 50 años, toda su vida en aquel Congreso, madres y que eran mujeres, que eran madre y padre, sostén de hogar, obreros, además con el estigma, ¿no? Con aquel rechazo, lanzándolos a la sociedad como personas, o lanzándonos, porque yo también formaba parte de aquello, como personas que no servíamos para nada. Ese fue el primer gran acto de siembra de odio de Hugo Chávez Frías. Yo lo denuncié porque en el Universal, recuerdo, son fuentes abiertas, ese reportaje está allí.
se cerraba la última puerta del Congreso y llamaba la atención de aquella despedida brutal de todo el cuerpo que había acompañado al extinto Congreso y a los senadores y a los diputados. El país no dijo nada, Marisol. Aun cuando yo, una simple voz, porque yo no trabajo para nadie, yo le soy leal a Venezuela, yo dije, bueno, esto que está pasando con el Congreso va a ocurrir con toda Venezuela. No va a quedar nada en pie. Porque, bueno, a mí me dolía que hubiesen cerrado el Congreso. Tenemos que ir a una pausa ahorita, pero tenemos minutos para tratar este tema. ¿Tú crees que Hugo Chávez Frías sembró odio? Y en este momento lo estamos cosechando, pero no en el grupo de ellos, sino de nuestro lado, que esto que aflora de forma rabiosa, si tú no piensas como yo, tú eres una vendida, tú quieres cohabitar, a ti te pagan, tú formas parte de la cofradía, si tú respaldas al gobierno interino, tú eres parte de la cofradía. Y no te estoy hablando de gente común, te estoy hablando de gente pensante, te estoy hablando de intelectuales, filósofos, personas reconocidas y a quienes yo respetaba mucho hasta ese momento. Porque, vamos a hablar claro, no hemos escapado de esta jauría, como la he llamado, la llamo jauría porque ofende, porque insulta, porque difama. Y entonces ocurre algo muy raro, porque bueno, yo digo en mi cuenta de Twitter, yo no acepto que me ofendan. Claro, ¿no? No lo acepto y bloqueo a las personas que me ofenden. Totalmente. Y si las personas me ofenden, pues no las leo. Yo no estoy enferma. Creo que es la gente que está muy enferma la que busca ver quiénes los están ofendiendo porque tienen ese morbo. No, yo soy una persona sana mentalmente. Y entonces la gente se molesta porque la has bloqueado, porque te ha insultado. ¿Eso es una patología o eso es normal? No, absolutamente. Fíjate, la ofensa nunca puede ser un puente para establecer una comunicación. Cuando en una conversación o sobre un conflicto yo tengo que ofenderte, pues es evidente que mis argumentos dejaron de tener peso, dejaron de tener valor, y sencillamente estoy agrediéndote porque es mi manera de callarte, mi manera de aislarte, mi manera de atacarte. O sea, la ofensa no está descrita de ninguna forma como una manera de comunicación, o mejor dicho, está descrita como una forma muy inefectiva de comunicación, ¿sí? Eso para empezar por allí. Y finalmente muy violatoria de lo que significa el derecho básico de que tenemos como personas de expresar y de sentir y de tener puntos de vista distintos. Fíjate, cuando tú mencionas, y rápidamente, ¿no? Cuando tú mencionas el fenómeno que genera Hugo Chávez, yo quiero recordar que sencillamente Hugo Chávez es un producto también, ¿no? Es un producto de una serie de momentos históricos que no debemos olvidar, donde evidentemente el éxito de Hugo Chávez es que él hizo visible una sensación emocional, más que una sensación, yo diría un estado emocional del venezolano, donde había mucha rabia, mucho resentimiento por las, no solo las diferencias, sino había como un ideario, un imaginario acerca de, fíjate, acerca de la polaridad que finalmente rescata. Él, de alguna forma, por eso insisto, el éxito de él es que él hizo visible esa sensación que estaba en el venezolano y que muchos no lo sabían. Yo coincido contigo, eso estaba allí. Eso estaba ahí, sí. Eso estaba ahí, eso no lo puso él. Sí. Eso estaba ahí. ¿Por qué estaba ahí? Lo podemos seguir. Sí, claro, lo encontró y lo supo trabajar. Lo supo manejar. Manejar. Vamos a una pausa y regresamos con este interesantísimo programa que nos sirve para drenar, como dicen los psicólogos, para limpiar los caminos, para poder avanzar, porque lo que nos toca es bien complicado a nivel político y los ciudadanos somos en este momento actores fundamentales para el cambio que viene, como sea que venga, pero nos necesitan a todos sanos mentalmente. Ya volvemos, amigos, con nuestra invitada de hoy, Marisol Ramírez. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho con Marisol Ramírez. Estamos haciendo un psicoterapia, podemos decir, psicoanálisis. Estamos tratando de ayudar a las personas que, bueno, entender un poco esta rabia, esta situación, porque tú lo decías hace poco, decías, ¿qué tenemos? ¿Qué no nos gusta? Me gustó mucho eso que dijiste, ¿qué no nos gusta? Pero antes hablábamos de Chávez, y yo sí creo que Chávez encontró esa rabia, ese resentimiento. Siempre tomo como referencia aquel artículo de Cabrujas, el del 27 de noviembre, el de los sucesos del Caracazo, 27 y 28 de febrero. Él escribió un artículo magistral donde, además, palabras más, palabras de menos, en algún momento dice, cuando describe pues cómo saquearon los venezolanos, los caraqueños, los negocios para robar. El saqueo es robo, no tiene otra calificativo, es robo. Sí. Aquella fotografía de un hombre con un cuarto de res o media res, se discute ahora qué fue lo que se llevó. No, Thaís, no fue media res, fue un cuarto de res. Bueno, lo que fuere, se lo llevó, se lo robó. Pero su cara no había tragedia, dice Cabrujas. En su cara había una mueca, porque él no lo puede llamar sonrisa, me estoy robando esto. Y saquearon las bodegas. De las bodegas del portugués que le fía todos los días, y saquearon tiendas de electrodomésticos y saquearon todo aquello, y buena parte del país justificó aquel acto vandálico. Estamos hablando de que Chávez sembró odio y no le fue difícil, así como tampoco le fue difícil robar el país entero, expropiar, acabar con las instituciones, con los poderes públicos. Pudo hacerlo. No hubo esta reacción fiera que yo a veces me pregunto, pero bueno, ¿dónde está toda esta gente tan fiera que aparece ahora? ¿Dónde estaba mientras estaba Hugo Chávez destruyendo paulatinamente el país? ¿Cuántas marchas convocadas por esa ciudadanía que está tan molesta hoy se han realizado en Venezuela contra la corrupción nada más? No marchas políticas. ¿Cuántas por las expropiaciones? ¿Cuántas por las injusticias? Ninguna, pero ahora hay mucha rabia porque algo no nos gusta. Y Hugo Chávez Frías, como decíamos, y como decíamos al final del primer espacio, no le fue difícil porque allá estaba esa rabia. ¿Cómo hacemos? ¿Está en nuestro ADN? ¿Forma parte de nosotros? ¿Hay un resentimiento? Porque la crítica es fundamental, sobre todo para estos tiempos y para los políticos. Pero la crítica que construye, la que hace propuestas, no deben hacer esto porque deben hacer esto, porque a mí me parece, porque yo he estudiado, porque yo por lo menos me he leído formación social y cívica y sé que eso no funciona. Elemental, sencillo, pero que te da herramientas para defenderte. Si eso está allí, te pregunto de nuevo, ¿cómo hacemos? Fíjate que cuando tú mencionas esto último, ¿no? La crítica que construye los espacios, pues empezando por allí, podríamos decir que ese es el resultado esperado, el aprendizaje que como ciudadanos, como personas podríamos hacer de este proceso. Yo no quiero de ninguna manera agradecer los 20 años que hemos vivido, no, por favor que no se oiga esto, pero sí es importante que entendamos que este proceso cabalgante de deterioro moral, humano,
Y cuando ya hablamos de lo moral y humano es porque ya hablamos de la alimentación, ya hablamos de la salud, ya hablamos de la educación, ya hablamos de la convivencia. Llegamos a los niveles más altos, lo moral, lo humano. Este proceso de deterioro es no solo es una excelente oportunidad, porque cualquiera podría decir que eso lo hemos hablado, pero es nuestra oportunidad terapéutica como país para poder entender que eso que tú mencionas, esa rabia que Hugo Chávez supo capitalizar y supo trabajar para ponerla al servicio de este proceso, ¿verdad? Junto con toda la gente, eso él lo encontró y él padecía posiblemente, como todos nosotros padecemos este proceso. Esta frase puede ser difícil. Hugo Chávez no es muy distinto a lo que somos nosotros como ciudadanos, como personas. Simplemente entendamos que lo que nosotros tenemos, la oportunidad terapéutica que tenemos, es de reconocer cuánto me dejo llevar por mi ira, cuánto soy capaz de posponer de mis acciones creativas, productivas, útiles, cuánto soy capaz de anteponer mi ira, mi rabia, porque las cosas no son como yo quisiera, en vez de facilitar este proceso de sumar contigo y construir con otros la posibilidad que nos va a dignificar como seres humanos. Lamentablemente, y esto sí quiero de alguna manera, quiero ser muy responsable y muy enfática, cuando criticamos a diestra y siniestra, cuando solamente acusamos, cuando solamente despreciamos, señores, señoras, estamos criticando justamente, estamos haciendo lo que justamente estamos criticando. No nos estamos distinguiendo. Estamos colaborando con lo que decimos que no queremos. Entonces vamos a tomar conciencia, como lo haríamos en terapia. Si aquí estuviese yo frente a una persona, estoy frente a muchas, ¿no? Pero si eso fuese así, le diría, ¿para qué te está sirviendo este proceso tan amargo que te ha tocado vivir? ¿Qué ves de ti? ¿Qué te permite a ti hacer esto? ¿Lo vas a hacer igual? ¿O hay que buscar la manera de hacerlo distinto? Porque ese es nuestro peligro como sociedad. Si nosotros en estos momentos, cuando hablo de este momento, estoy hablando de un proceso de tiempo, no somos absolutamente conscientes como personas y ciudadanos de lo que estamos haciendo, inclusive parecido a lo que criticamos, tenemos el riesgo altísimo de seguir repitiendo los mismos procesos de deterioro que estamos de alguna manera sufriendo en este tiempo y que sufrimos todos los días. La desesperanza, el desgano, aumenta el índice de las ganas de la gente de quererse suicidar, de querer no estar aquí. O sea, la salud mental nuestra se ve afectada. Entonces, por esa razón es muy importante darnos cuenta que necesitamos entender el proceso del cual nos está sirviendo como oportunidad terapéutica. Esto que estás diciendo es tan importante, sobre todo para que lo comprendan las personas que utilizan las redes sociales para ofender a otros. No todos tienen el temple para aguantar un insulto. No, hay personas que son muy débiles. Sí, señor. Y eso es humano. Eso es humano. Claro, y no todos tienen las herramientas para defenderse. Eso también es humano. Así es. Estas personas no se dan cuenta que cuando ofenden, cuando insultan, cuando son quisquillosos, cuando son ponzoñosos, venenosos, pueden afectar la psiquis de una persona que no está preparada para eso. Porque hay quienes tienen piel de acero, piel de morrocoy, y dicen, bueno, mira, por lo menos en mi caso, yo digo, bueno, yo no puedo, si yo estoy dando una cátedra diaria durante 9 años para sembrar ciudadanía, conciencia, y no puedo esperar otra cosa, pues eso tiene que aparecer, eso tiene que reaccionar, porque por eso lo estoy haciendo. Pero hay personas que quedan, pero lamentablemente muy afectadas. Eso no tiene un componente de maldad, Marisol. Totalmente, no solo de maldad, hay una patología, puede haber una patología sin duda. Nos vamos a encontrar con muchas cosas sin duda alguna, ¿no? Lo importante aquí es que entendamos que ese proceso que tú mencionas es un proceso, fíjate, para debilitar y desarmar al que yo digo que es mi enemigo. Pero fíjate, en una lucha se necesitan dos para que esa lucha se convierta realmente en una guerra, ¿sí? Entonces, yo sí creo que nadie tiene, así como yo siempre digo, no permitamos que nos digan que nosotros nos estamos acostumbrando a la vida indigna.
Eso no es posible. Perdón, nosotros necesitamos de alguna manera saber que nadie en condiciones naturales se acostumbra a formas indignas de vivir. La dignidad es una característica inherente a la vida humana. Es tan así como el aire que respiramos. Entonces, así como no es justo y no le podemos permitir a la que me diga, no, es que los venezolanos se acostumbran a... No, los venezolanos no nos acostumbramos a nada de eso. Tampoco es justo ni tampoco es sano que nos permitamos aceptar ofensas. Quien ofende por las redes sociales no solamente es que está de alguna manera mostrando un rasgo de personalidad maligno, patológico, no solo eso. Sencillamente está haciendo justamente lo que critica. Y eso es lo más importante. Se está comportando como el enemigo al que ha venido criticando. Exactamente. Y por tanto, si el argumento desaparece, si la argumentación en función de pareceres y posiciones desaparece para dar paso a la ofensa, señores, la recomendación es bloquea a ese personaje. Bloquéelo, siéntase absolutamente empoderado para hacerlo. Y yo sí le recomendaría a la audiencia que tiene espacio, que tiene posibilidad, que no se hagan eco de esas ofensas, porque al final quien ofende lo que está buscando es elevar el volumen, ¿sí?, para distraer la conversación, para distraer la argumentación, para distraer la oportunidad del aprendizaje, que evidentemente quien es ofendido siente la necesidad y siente posiblemente el deber reconocido de hacer. Sí, claro, en ocasiones hay que responder. A mí me dicen muchas personas, me escriben, aparte me dicen, no les respondas, no les hagas caso. Es que hay veces no se le responde solamente a esa persona, lo respondo para que quede una respuesta y quienes se quedan con la incógnita entiendan que las cosas no son así, que hay muy mala intención, ¿no? En la pregunta, en la ofensa o en el comentario incluso, se ve mucha mala intención. Pero son momentos en los que tenemos que entender que de todo este proceso debe haber un gran aprendizaje para la ciudadanía. La ciudadanía tiene todo el derecho a sentir que las cosas no avanzan, es lógico. Entonces tienen el argumento, bueno, mira, los tiempos políticos no son los tiempos de las personas que están muriendo. Es cierto, es verdad. Sí. Entonces yo pregunto, pero bueno, cuando acabaron con la industria farmacéutica, las 4 voces que dijimos están acabando con la industria farmacéutica para tener el control de las medicinas y los insumos médicos, ¿por qué no reaccionó la ciudadanía para evitar esto? Entonces siempre hay una excusa, es que nos matan. Bueno, las matanzas comenzaron con marchas y protestas políticas que intentaban ir... no sé si lo hacían a conciencia, que no los iban a dejar llegar a Miraflores, pero bueno, una cosa es esa protesta y la otra es la de la indignación de la ciudadanía. De aquí tiene que haber un aprendizaje. El aprendizaje es para que los venezolanos entiendan que tienen que ser copartícipes de todo lo que ocurre en su país. Por ejemplo, vamos a ir a una transición y seguramente va a haber una negociación. En esas negociaciones, históricamente, todos los casos que son referencia de negociaciones y transiciones, hay situaciones que los han llamado por ahí tragar sapos. Sí. Se tragan sapos, se cometen injusticias, se hacen las cosas que uno no quiere cuando uno se queda sentado en su casa. Los que no quieran que haya injusticias tienen que organizarse y ahí vamos. ¿Cómo canalizamos eso que no nos gusta que está pasando? Organicen una ONG. Levántense del diván, suelten el teclado con el que están insultando a la gente y organicen, recojan firmas, organicen una ONG para que no haya impunidad, para que los corruptos, los boliburgueses y los bolichicos que pretenden salvarse, como en todas las transiciones, porque Putin es el mejor ejemplo de alguien que se salvó, y ahí está. Y una sociedad que lo permitió, ahí lo tiene. Sí, durante todos estos años y muchos casos más. Uh-huh. Los que crean que tienen que ser reivindicados como víctimas tienen que organizarse. Sí. No se sienten a esperar a que las cosas pasen como ustedes quieren que pasen. Si usted quiere un cambio realmente, pues tiene que participar. ¿Y cómo los hacemos entender que tienen que participar y que la movilización, pero además esto es un esfuerzo?
No es fácil montar una ONG, no es fácil montar un foro penal o una ONG o lo que hace Susana Rafali. ¿Cuántos la respaldan? ¿Cuántos la apoyan? ¿Cuántos están con ella todos los días? Con los que están llevando un plato de sopa caliente todos los mediodías, que es tanta gente que está... Porque yo observo este comportamiento, pero te puedo decir, Marisol, que son muchos más los que producen, los que ayudan, los que son solidarios, los que trabajan, sí, los que tienden la mano, los que llevan cobijas, los que recogen comida, los que buscan alimentos, los que recogen en sus casas lo que tenga. Son muchos más los venezolanos que están activos. Así mismo es. Y fíjate que además hay una cosa que me parece muy importante, ¿no? Y es que lo interesante de quienes usan las redes sociales para, como tú bien lo has mencionado, para descargar su ira y todo esto, caramba, podrían sumar inclusive, claro, sus voces y sus esfuerzos y seguramente sus ideas a muchas de estas organizaciones que por supuesto ya estamos de alguna manera prestando un servicio. Entonces, cuando tú dices, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo hacerlo visible? Fíjate, te lo voy a contestar como lo hacemos cuando tenemos a un paciente enfrente. Tú le muestras de manera especular en un espejo, le muestras todo lo que de alguna manera le ha estado pasando y de alguna forma de lo que se queja, de lo que sufre, ¿sí? Y la pregunta en ese momento es, esto que está aquí se puede convertir, ¿verdad?, en la posibilidad de reconocer lo que tú no quieres que siga ocurriendo. Pero para eso te tienes que volver activo, te tienes que volver dueño de tu posibilidad y reconocer que si tú lo que buscas sencillamente es vengarte, ¿sí?, vas a seguir replicando este modelo de vida que has tenido con tu marido, con tu esposa, con tu familia, con tu papá, con tu mamá. Si eso lo sacamos de ese espacio privado, individual, y lo llevamos al espacio país, entonces fíjense, cuando yo hablo de la oportunidad terapéutica, lo que me quiero referir es seguir quedándose allí, criticando a quienes hacen algo. Lo único que estoy logrando es mantener el mismo clima emocional que va a facilitar que esta historia se repita y peor. Ya no será Hugo Chávez, ahora será Pedro Pérez, por decir algo, ¿sí? Además de que nos están observando, porque ya hay comentarios. Por supuesto. El mundo nos está... un famoso editor de un medio de comunicación dijo este fin de semana, caramba, me metí en las redes sociales de Venezuela a ver qué acontece, qué pasa. Bueno, porque Venezuela preocupa. Claro. Y lo único que percibí fue en las redes sociales una lucha de unos contra otros que lo ha dejado perplejo. O sea, nos están viendo. Y ayer el señor Pompeo nos lanza esta perla. En Venezuela no se puede porque todo el mundo está en campaña electoral y todo el mundo quiere ser el sustituto de Maduro. Y es verdad, los vemos en campaña y unas campañas muy, muy, pero muy locas, ¿no? Que eso también coadyuva a la desesperanza, a la frustración. Pero vamos a una pausa. Vamos a pausa, tenemos un comentario aquí estupendo de un oyente. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho y Marisol Ramírez. Estamos aquí en terapia psicológica. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Continuamos, amigos, con este programa de hoy que se nos está yendo súper rápido. Marisol, ya nos queda y ya el final.
Sí, sí. Les prometí que iba a leer un tuit de Leonardo. Dice, muchos de los que critican o destruyen, diría yo, a Guaidó, argumentan que están en su derecho a cuestionar a los políticos, pero lo que hacen es sembrar desconfianza y desesperanza, y algunos son periodistas. Excelente programa, saludos. Gracias, Leonardo. Bueno, a los políticos hay que criticarlos, evidentemente, pero yo siempre les propongo, sugiero, recomiendo, vamos a criticar y proponer. Y proponer, y saber qué es lo que estamos criticando. ¿Qué le criticamos a Guaidó? Bueno, quizás que no haya cesado la usurpación. Es posible que pensaban que iba a ser más rápido. Mira, bueno, pero, sí, hay personas que a lo mejor no sabían a qué nos estábamos enfrentando. Pero en ese caso, Tay, fíjate, otra vez como un elemento terapéutico, eso se llama frustración ante mis expectativas, pero no es problema del objeto, es mi problema. Yo tenía unas expectativas de un tipo y sería importantísimo comprender, caramba, que mis expectativas no se van a cumplir siempre de la manera que yo quiero. Y es comprender los intríngulis de ese proceso. O sea, estamos en una situación donde definitivamente tenemos que mirar cuáles son todas las condiciones que lo rodean. Estos procesos de transformación, pero bueno, si vamos a transformar la vida de una familia, se toma tiempo. Transformar la vida de un país, que es un conglomerado de familias, que es un conglomerado de gente, toma mucho más. Y yo puedo comprender que estemos muy cansados. Pero si nosotros no tomamos conciencia de para qué pueden servir estos 20 años, caramba, el cansancio ni siquiera va a servir para generar unas relaciones de vida distintas, unas relaciones sociales de participación y de exigencia de mis derechos diferentes. Por ejemplo, cosas como estas, pues reconocer que dentro del tema de la emergencia humanitaria compleja, todo esto ha generado inclusive que la situación de los distintos espacios humanos, las mujeres tienen otro tipo de problemas, los niños están de alguna manera como inocentes perdiendo sus condiciones, no solamente de futuro, de vida, los hombres, o sea, es comprender para qué, cómo incide cada uno de estos elementos. Entonces tenemos mucho más que hacer que criticar. Por eso insisto que proponer. Yo tengo mis críticas desde el principio. A mí, por ejemplo, Marisol, no me cuadraba mucho que, bueno, pero quizás porque tengo el Estado-Nación en mi cabeza, ¿no? Y digo, bueno, mientras no se pueda ir a Miraflores, pues hay que hacer un gobierno interino, además con el yugo y la daga en la cabeza de cada una de las personas que estén al lado del presidente encargado de Guaidó, porque les han cortado las cabezas, unos están presos, otros están perseguidos, otros, bueno. Es complicado un gobierno interino de este tipo y bueno, designaron unos embajadores. Y yo decía, pero no tienen estructura, no tienen fondos, y si han designado embajadores, tienen que designar un canciller, porque esa es mi estructura del Estado-Nación. Claro. No pueden haber embajadores sin tener la coordinación de su cabeza, que es el canciller, además el que se ocupa de coordinarlos. En el caso nuestro, pues, llevar la narrativa del gobierno interino a los países que unos reconocen a los embajadores, unos los tienen allí. Son situaciones muy sui generis, pero para mí eso era fundamental. Eso no se hizo. Esa es una de mis críticas, pero yo hago la propuesta. O sea, tienen que resolver ese asunto, porque tienen que designar un canciller. Luego, ya los fondos de Estados Unidos y los países dicen, bueno, los fondos ya no van a Nicolás Maduro, los fondos de Venezuela van al gobierno interino. Bueno, hay que designar un contralor. Claro. Inmediatamente, porque claro, no se ha tocado un solo centavo, pero el solo hecho de que exista un depósito en algún fondo, fideicomiso, en algún lugar, pues hay que designar un contralor. Eso es fundamental. Yo le sugeriría un vicepresidente para que él no se ocupe de tantas cosas, porque me imagino que su cabeza debe estar entre el presidente Trump, Pompeo, porque no es difícil imaginar que sea él el que mantenga los hilos conductores con los líderes del mundo. Claro, no es difícil, sobre todo cuando ocurre lo que ocurre con la embajadora, que la desinvitan y escribe Mike Pence y escribe el otro y de pronto, bueno, se da la aceptación de la presentación de las cartas credenciales. Es muy complejo lo que estamos viviendo y claro, en medio de también mucha gente no maneja la información. Esa es otra crítica que yo hago, la falta de información permanente, orientación sobre lo que está pasando, porque si no hay transparencia en el ejercicio de una transición, eso crea desconfianza. Y yo le invitaría a la gente que puede entender todo este proceso y se informa.
caramba, que se vuelve un poco como la voz, ya no de la crítica, sino la voz inclusive de la oportunidad para hacerle llegar esta información al ciudadano de a pie que está muy preocupado por otras cosas y no entiende o no tiene la posibilidad de comprender todo lo que significa este juego, esta dinámica política en la que está sometida y en la que está inmersa Venezuela, que es política internacional. ¿Por qué? Porque Venezuela se ha convertido en un problema para la región. Y eso no lo digo yo, lo dice mucha gente. Y lo dice mucha gente que además conoce de fondo todo lo que significa la política internacional. El que nosotros seamos tema en distintos países en este momento habla de esto que estamos diciendo. Pero bueno, el ciudadano de a pie no tendría por qué quizá entenderlo como lo entiendes tú, como lo entiende quien critica allí. Entonces, ¿qué tal si intentamos, por ejemplo, hacer de una manera mucho más sencilla, socializar esta información, todo esto que está pasando para que la gente lo pueda entender? Y esa señora que está haciendo la cola, esa señora que está buscando un paquete de harina, esa señora que está buscando la canilla más barata, caramba, pueda entender que cuando le dicen, ¿verdad?, que ella escucha que todo lo que está pasando es por los bloqueos, por ejemplo, ¿sí?, la señora puede entender, no, esto no es por los bloqueos. Es verdad que los bloqueos significan dificultades, pero ¿por qué entonces, por ejemplo, mientras los niños, yo pongo ese ejemplo, mientras los niños del hospital de niños están siendo contabilizados, están en una lista de muerte, se gastaron millones de euros para comprar armas? ¿Eso es por los bloqueos? No, pero la señora tiene que entenderlo, tiene que saber qué significa esto. Entonces yo invitaría a quienes sí entienden esto, a que se vuelvan portavoces en la cola, en la panadería, en el supermercado, a quien vean quizás en una actitud, en vez de criticar. Esa es una manera también de apoyar, esa es una manera también de educar. Sí, bueno, hemos hecho varios conversatorios en Prados del Este. Y el viernes pasado fue el profesor Butó y Neomar Hernández, fue fantástico. Además, a pesar del palo de agua que nos estaba cayendo, la gente iba llegando para escuchar, para empoderarse, están comprometidos. Y decía eso Butó, que él estaba admirado de ese evento, de ese conversatorio vecinos, donde fueron personas de todas partes, por cierto, de varios lugares. Y esas personas participaron allí, se desahogaron, hablaron, escucharon. Pero lo más importante es el empoderamiento. ¿Cómo se empodera un ciudadano? Con información. Con información de varias fuentes, y ahí crea su propio criterio y allí puede difundir, como dices tú, y multiplicar esa información a donde no llega el internet, agua, luz. Porque esa es otra crítica que veía esta mañana. Dicen que Guaidó está en campaña electoral. Bueno, me parece que ellos deberían explicarlo, ¿no? Pero el sentido común me dice que el presidente encargado, Juan Guaidó, no necesita ir a una campaña electoral porque no es candidato. Yo creo que está ejerciendo el rol que le ordena la Constitución de atender a los venezolanos, a los que no llega luz, internet, comunicaciones, medios de comunicación, y va a esos pueblos que están abandonados por la mano de Dios a decirle que bueno, que él está asumiendo el contenido de su juramento, que es atenderlos a ellos, y bueno, y se va. Yo creo que eso es lo que está haciendo. En campaña están otros, y se los dijo Pompeo ayer, no lo dije yo. Fíjate si lo hubiera dicho yo, Marisol. Hubieran arrancado las tiras de pellejo. Pero vamos a una pausa y volvemos ya con el final de nuestro programa de hoy. Y le voy a responder a un señor que estuvo en el conversatorio, por cierto, que hizo algunas acusaciones, y le prometí que le respondí aquí, porque ese no era el espacio, ese era el espacio de los vecinos de Prados del Este, que tenían que hacerle preguntas a los invitados de aquel día. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuamos acá en Buen Provecho. Mira, Marisol, nos dice el señor Tomaso 57. La ofensa es una construcción para comunicar un juicio acerca de alguien en forma de tortura moral. Una manera muy, muy importante de describirla, sin duda que sí. Es así. Sí, bueno, le respondo rápidamente al señor que dice que yo metí en un mismo saco en mi libro a todos los militares. Bueno, le voy a decir algo. Todavía no he conseguido el primer militar que me haga un llamado de atención por el libro. Estuvieron conspirando. No soy yo quien habla. Hablan muchos militares que reconocen, generales respetadísimos, a quienes invitan a muchos foros todavía y consultan y los entrevistan. Ellos reconocen en sus libros, está la bibliografía. Usted tiene la bibliografía al final del libro, más de 700 citas bibliográficas. Eso significa que yo leí todo eso, lo cité y coloqué la referencia. De paso, también quien habla es el señor Hugo Chávez Frías, y yo escuché todos esos aló presidentes para transcribir lo que él decía. Y como usted, lo invito a que lo vuelva a leer, ahí ve cómo yo cruzo la información de unos y otros. Un trabajo bien fuerte, bien difícil para que los venezolanos que lo lean entiendan por qué estamos en esta situación de hoy. Si yo en el Congreso hubiese visto, como los vi, a la izquierda recalcitrante conspirando contra la democracia, yo lo dije, lo denuncié en muchísimas oportunidades. Claro, no me hicieron caso, pero mi conciencia está tranquila porque yo sí los vi conspirando. Sí, es como muy importante darse cuenta. Una cosa es el político y otra cosa es la oportunidad de la comunicación. Y yo creo que eso es fundamental. El político, el personaje, la persona, pues, que se dedica a tratar todo lo que significa el arte de la convivencia en sociedad, porque eso es lo que es la política, sabe perfectamente que tiene que ser no solamente criticado, sino que tiene que ser llamado a la atención, y ese es el derecho y el digamos como la condición que nosotros como ciudadanos tenemos que rescatar. Tenemos que aprovechar entonces los canales comunicacionales, que no son muchos, ustedes bien lo saben, pero los canales comunicacionales para poder expresar lo que pensamos y para poder sumarse, pero expresar lo que pensamos y lo que sentimos no es destruir, señores. Eso es lo que es importante que vean. Si usted tiene la necesidad de destruir a alguien, pregúntese, ¿qué pasa conmigo? O sea, si usted tiene ojo, y esto no quiere decir que quien me dañó, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de una cosa muy importante, que quien me dañó, yo estoy esperando, o yo voy a poner la otra mejilla para que me dañe del otro lado. No, nosotros estamos muy lejos de ser Dios, ¿sí? Lo que quiero decir es, si usted, ante ese daño, usted decide que la manera de enmendar ese daño es seguir haciendo daño, pregúntese qué está pasando con usted, porque eso tampoco es justicia, ¿eh? Ni es sano. No, sobre todo no es sano. Marisol, muchísimas gracias por este programa. A mí me encantó. A mí también. A mí me encantó. Sí, necesitamos orientación, necesitamos entender este difícil proceso. Siempre les digo, cuidado con los vendedores de espejismos, porque no es bueno sembrar falsas expectativas en las personas. A mí me parece que eso es criminal. Sí. Decir esto se resuelve así y así y así, asegurarlo, eso no es cierto. Nadie tiene en este momento la solución para Venezuela en sus manos, no está escrita, no es cierto, no crean eso. Es un proceso muy complejo y como
también les recomiendo, fíjense el tamaño del respaldo internacional que tenemos. Así es. Bueno, es proporcional al tamaño del problema donde que estamos somos. metidos. Ujú. Entonces, vamos a ser conscientes, coherentes, ponderados. Recuerden que el odio nos llevó a Ruanda y recuerden también que en Ruanda no fueron perdonados ni los de un bando ni los del otro, solamente por ese solo hecho. Todo aquel que sembró odio, todo aquel que ofendió, todo aquel que criminalizó, todo aquel que difamó, está en este momento